Hola a todos, en este video vamos a mostrar un ejemplo hipotético para determinar el balance general pro forma de una empresa. Primero tenemos información de entrada que son los estados de resultados, el original del año más reciente y los estados de resultados pro forma. Esto se realizó en un video previo en donde viene el cálculo de los estados de resultados pro forma, diferentes estados de resultados, con base en tres escenarios, que es un escenario más probable, un escenario optimista y un escenario pesimista. Dada esta información, podemos utilizarla para poder determinar algunas cuentas, algunos resultados del balance general pro forma. Otra de las entradas es el balance general último de la empresa, el que generó hasta el último mes, que va a ser nuestro punto de partida, y por esa razón le vamos a llamar el mes cero. Por otro lado, un plan que considera diferentes aspectos relacionados con el activo, los pasivos y el patrimonio, y también los resultados de los estados de resultados pro forma. El método que se va a utilizar se conoce como el método crítico, y dado que se planean por un lado los activos y por otro lado los pasivos y el patrimonio, entonces en este método puede que en cada uno de los meses el balance no cuadre, y se llama el método crítico porque lo que tiene que hacer la empresa es determinar si hay una diferencia entre el total de activo y el total de pasivos y patrimonio, entonces determinar a cuál, específicamente aquí, cuál de estas dos cuentas se tendría que realizar un incremento, de tal forma que al momento de realizarlo pues ya pueda quedar cuadrado el balance general. Entonces hay que considerar primero este plan y la información de entrada que habíamos mencionado, los estados de resultados pro forma, el estado de resultados último y el balance general igual del último mes. Entonces vamos a empezar con el primer mes, lo vamos a considerar para los próximos 6 meses. Y entonces el primer plan que tiene la empresa relacionado con el efectivo, es la política que ya estableció la empresa, es que el efectivo aumente 5% en cada mes. Es decir, en el mes 1 se va a tener el efectivo del último mes, del mes 0, que es este de aquí, y va a aumentar, o se espera que aumente, es la política de la empresa, en 5%. Ahora para el mes 2, entonces se tendría lo del mes 1, nuevamente con un crecimiento de 5%. Y de esta forma se hace para los siguientes meses. Una vez que se tiene ya considerado lo del efectivo, ahora siguen los valores negociables, y nos dice aquí el plan de la empresa es que los valores negociables representen 80% del efectivo. Aquí es muy sencillo, es el 80% del efectivo. Lo hacemos para los siguientes meses. Y después, cuentas por cobrar. Nos dice aquí el punto 3, las cuentas por cobrar representen, se espera que representen 25% de las ventas. Entonces aquí, como ya estamos utilizando los valores o calculando los valores del balance general pro forma, las ventas que vamos a utilizar son las del estado de resultados pro forma. Entonces aquí tendríamos que esta cuenta, cuentas por cobrar, representa 25% de las ventas que se tengan pronosticadas para ese mes. Entonces aquí tendríamos que multiplicar por ese 25%. Ya que se tiene ese 25% para un mes, se hace lo mismo para los siguientes meses. Ahí está. Ahora para la parte del inventario, vemos el punto 4 y nos dice, se espera que los inventarios representen 30% de las ventas. Entonces, igual se establece esto como punto de partida, las ventas, y se obtiene el 30%. Se hace lo mismo para los siguientes meses. Y entonces ya se puede determinar el total de activos corrientes, que es igual a la suma de estos 4 conceptos. Se tiene ahí la suma y después
se determinan los valores. Ahora, para la parte de los activos fijos brutos, que tienen que ver con la inversión que va a hacer la empresa, nos dice, se espera que la empresa compre un auto a un precio de $40,000 en el mes 1. Es decir, la empresa ya tenía un total de activos fijos brutos que era igual a esta cantidad de acá. Y lo que se espera entonces es que, vamos a fijar de una vez esta cifra, lo que se espera es que se incremente en los $40,000 que indica el plan de aquí. Déjenme revisar si hemos fijado los demás. Bueno, aquí también es importante fijar este efectivo, hay que realizarlo. Valores negociables están bien porque dependen de las ventas. Este también está bien porque dependen de las ventas que aparecen arriba. Y este también está así bien sin fijarlo. Entonces estos dos son los únicos que hemos fijado. El efectivo, que depende del valor del mes 0, y los activos brutos, fijos brutos, que también dependen del valor del mes 0. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre para el mes 2. Nos dice, no se tiene pensado hacer nada, solamente hasta el mes 3 se espera que se adquiera una nueva máquina con un valor de $120,000. Entonces en el mes 2 se espera tener exactamente los mismos activos fijos brutos del mes 1, pero en el mes 3 se espera nuevamente tener los del mes 2 más $120,000 por eso nuevo que se va a adquirir, esa nueva máquina que se va a adquirir. Ahora en el mes 4 no especifica nada, aquí no aparece nada, pero nos dice que en el mes 5 se espera que se adquieran 2 camiones con un valor total por los dos de $140,000. Entonces habría que especificar, en el mes 5 va a ser igual al mes 4 más los $140,000. Y en el mes 6 no se especifica nada, entonces se espera que se tenga los mismos activos fijos brutos. Ahora, esos activos se van depreciando. ¿Y cómo es esa depreciación? Nos dice en el punto 6, se espera que los gastos por depreciación representen 30% de los gastos variables. Lo que se hace, recordemos, es que se utiliza un método para depreciar. Entonces aquí a la depreciación que ya se tenía se le suma la nueva depreciación y eso se registra en los gastos por depreciación. Y aquí nos dice que van a representar, o esa depreciación aproximadamente, aquí podríamos decir que en promedio representa eso, 30% de los gastos variables. Y se esperaría que así fuera para los siguientes meses. Entonces aquí vamos a decir la depreciación acumulada va a ser la que ya teníamos aquí en el mes 0 y vamos a fijar esa celda y por lo tanto vamos a aumentarle 30% de los gastos variables, que son los que tendríamos aquí. De estos gastos variables, ¿cuánto va a corresponder a los gastos por depreciación? 30%. Y ahí está. Después hacemos lo mismo para los siguientes meses y ya podemos arrastrar la fórmula. Entonces sería lo que se tiene en el mes 1 más los gastos variables que corresponden al 30%. Lo que corresponde de esos gastos variables es el 30% a los gastos por depreciación. Y entonces, después de ahí se arrastra para los siguientes meses. Este tipo de planes, estas políticas y estos porcentajes se van ajustando de acuerdo a lo que la empresa ha determinado. No necesariamente tiene que ser ni esos porcentajes, ni tampoco tiene que representar un porcentaje específico de los gastos variables como se ha definido aquí. Pueden ser incluso una depreciación que sea constante, que siempre sea la misma durante todos los meses y eso es lo que ha establecido la empresa. Puede ser un porcentaje con respecto a los activos fijos brutos, que generalmente es así como funciona. Y aquí, bueno, se especificó que de esta manera podrían tenerse los gastos por depreciación. Se podrían representar como un porcentaje de los gastos variables, pero ahí la empresa puede definirlos como mejor puedan ser representados.
Ahora entonces tenemos los activos fijos netos, que es igual a los activos fijos brutos menos la depreciación acumulada, y eso es lo mismo para cada uno de los meses. Y entonces aquí ya tendríamos lo necesario para calcular el total de activos, que correspondería a la suma de este y estos de aquí. Entonces podemos arrastrarlo, y esto es lo que se espera al final de cada uno de los meses, es lo que se espera que se pueda tener como valor de los activos. Así es como la empresa piensa crecer en los próximos 6 meses, y eso lo podemos observar en el valor que van teniendo sus activos de acuerdo con los planes que estableció. Ahora, vamos a hacer algo similar para el pasivo y el patrimonio de los accionistas. Recurrimos al plan, vemos qué es lo que establece la empresa y hacemos el cálculo. Cuentas por pagar nos dice aquí, el punto 7, las cuentas por pagar se espera que representen 40% de los costos variables. Aquí iría. Entonces, esto correspondería a los costos variables, aquí aparecen, y se espera que representen 40%. Entonces lo multiplicaríamos por 40%, ahí está. Esto lo hacemos para los próximos 6 meses. Y ahí está. Después, los impuestos por pagar nos dice, se pagarán cada mes 30% de los impuestos por pagar. Los impuestos que ya se tenían como impuestos por pagar en el mes 0, se va a pagar 30% y así para los siguientes meses, y al mismo tiempo van a aumentar 10% de los impuestos que se tengan que pagar en el estado de resultados pro forma. Entonces vamos a hacerlo para el mes 1. Nos dice de los impuestos que se tenían, impuestos por pagar, se habrán pagado para el siguiente mes 30%, es decir, solamente se tendría 70%. Ahí estamos representando que se redujo esa cantidad de los impuestos por pagar, se redujo 30%. Ahora tiene que aumentar 10% de los impuestos que se generen en el mes correspondiente, que sería el que tenemos en el estado de resultados pro forma. Con esa información, entonces, multiplicamos por el 10% y ahí está representado. Vamos a fijar esta cantidad nuevamente para cuando lo hagamos para los siguientes escenarios, y ahorita escribimos para el mes 2, que correspondería nuevamente a esta cantidad que ya se tenía. Se va a pagar 30%, ahí está especificado, ya se habría pagado 30% y va a aumentar 10% de los impuestos correspondientes a ese mes, de acuerdo con el estado de resultados pro forma. Ahí se multiplica entonces por ese 10% y se hace para los siguientes meses. Ahí está. Después, los documentos por pagar corresponden a el punto 9, ¿no? Nos dice, se espera pagar $10,000 de los documentos por pagar cada mes y que no aumenten más. Esa es la política o el plan que ha establecido la empresa. Entonces, de los documentos por pagar, de estos documentos por pagar, los del mes 0, se espera pagar, ahí vamos a fijarlo primero, y pagamos los $10,000. Y después hacemos lo mismo para el siguiente mes, se van a pagar $10,000, y entonces, una vez que transcurran 6 meses, se espera que solamente se deban pues $30,000. Otros pasivos corrientes, lo que nos dice aquí es que se espera pagar 15,000 de otros pasivos corrientes por cada mes y que no aumenten más. Es parecido a lo que se hizo con los documentos por pagar, solamente que aquí van a ser $15,000 mensuales y tampoco va a aumentar más. Entonces fijamos nuevamente, aquí tendríamos lo que se tenía registrado en el mes 0, hay que fijar y le restamos los $15,000. Hacemos lo mismo para la otra
celda es esta cantidad menos los 15,000. Así se hace para los siguientes meses hasta ver cuánto es lo que se va a deber. Ahí está. Ahora, el total de pasivos corrientes es igual a la suma de esto que acabamos de calcular. Lo hacemos para los siguientes meses y ahí están los resultados. Ahora, con respecto a la deuda a largo plazo, que nos indica, debido a un convenio con los acreedores, no se espera realizar pagos a la deuda a largo plazo, es decir, va a permanecer siempre constante. Aquí vamos a indicar que siempre va a ser igual a la deuda original. En los 6 meses no se va a tocar esa deuda y entonces pues aquí podríamos fijar la celda e indicar que es igual para todos los meses. Ahí está. Y entonces el total de pasivos de largo plazo pues va a ser tal cual esta información. Se hace para los siguientes meses y el total de pasivos va a ser igual a la suma de estas dos celdas, que son los corrientes y los de largo plazo. Se hace para los siguientes meses y después, para el caso de las acciones preferentes y las acciones comunes, nos dice el punto número 12, ya casi terminamos. Las acciones preferentes se espera que aumenten 5% cada mes y las comunes 8%. Entonces, esta celda va a ser igual a lo que se tenía, al valor que se tenía en acciones preferentes. Se fija primero y va a aumentar 5%. Entonces lo especificaríamos de esa manera. Ahí está. Se espera que aumente 5% y así lo haríamos para los siguientes meses. Entonces vamos a hacerlo para los siguientes meses y para el caso de las acciones comunes el crecimiento se espera que sea de 8%. Entonces tendríamos que representar, ahí está, el crecimiento de 8%. Hay que fijar esta celda y después lo que hacemos es lo mismo, el 8%, pero de la celda anterior. Lo hacemos para las siguientes celdas y entonces ahí está. Y por último nos dice, las ganancias retenidas se espera que aumenten de acuerdo con el estado de resultados pro forma. Es decir, aquí ya se tenía unas ganancias retenidas del mes 0 que correspondían a esta cantidad de aquí, $157,000. Entonces vamos a fijarlas y vamos a decir que van a aumentar con respecto a los resultados del estado de resultados pro forma, que en este caso serían las ganancias para accionistas comunes. Ahí está. Esa cantidad es con la que va a aumentar las ganancias retenidas y para el siguiente mes va a ser lo mismo, es esta cantidad más las correspondientes a lo del estado de resultados pro forma. Entonces ya podemos arrastrar y ahí está. Y por último hay que calcular la suma de estos tres, que correspondería al total del patrimonio. Lo hacemos para todos los meses y ahora sí, el pasivo y el patrimonio sería la suma de este más este de aquí. Lo hacemos para los siguientes meses. Y ahí está. Entonces, ahora sí, ya tenemos tanto el activo como el pasivo y el patrimonio y nos podemos dar cuenta cómo hay algunas diferencias entre estos dos valores, que es lo que habíamos comentado. Se espera que la empresa pueda ajustar de acuerdo con el método crítico porque los planes los puede hacer de forma independiente. Ahora, entonces nos interesa saber cómo es esa diferencia. Y tendríamos los activos menos el total de pasivos y patrimonio. Y así lo hacemos para todos los meses.
nos damos cuenta que aquí en el mes 1 se espera que los activos sean mayores al valor de los pasivos y el patrimonio, que aquí el activo sea menor, aquí el activo sea mayor, aquí el activo sea menor, el activo sea mayor y el activo sea menor en esa cantidad. Por lo tanto, ¿qué se tendría que hacer en cada uno de los meses? Si no se cambia, si la empresa no tiene pensado cambiar sus planes, es decir, sus planes ya están establecidos y lo que se tendría que hacer entonces es ajustar estos balances generales para que la empresa continúe operando como tiene pensado, entonces tendrían que hacerse algunos ajustes. Por ejemplo, aquí la empresa tiene pensado tener un activo más grande con respecto a lo que va a generar de pasivo y patrimonio. Entonces, ¿qué podría hacer la empresa para mantener ese nivel de activo? Pues tal vez tendría que recurrir a deuda a largo plazo con respecto a esta cantidad, de tal forma que al momento de registrar aquí esa deuda a largo plazo, ya aumentaría este total y se correspondería con el activo. Entonces aquí hay que especificar, la empresa tendría que recurrir a una deuda correspondiente a ese valor para que ya pudiera quedar cuadrado el balance general. Ahora, ¿qué pasaría en el siguiente mes? Aquí se espera que el pasivo y el patrimonio sea mayor, por lo tanto, al ser mayor en este mes, lo que se espera es que se tenga un excedente y ese excedente pues se podría ir a la cuenta de efectivo. Y así se haría con cada uno de ellos. Aquí pues, esperaríamos que fuera una deuda a largo plazo, las cantidades que son positivas son así tal cual, porque el activo es mayor, entonces si se quiere tener ese activo, estos recursos no son suficientes, por lo tanto se tendría que recurrir a un recurso que puede ser deuda a largo plazo, así fue como lo estableció la empresa, y de este lado tendría que ser entonces, el efectivo tendría que aumentar en esta proporción, y lo mismo para esto que aparece aquí. Entonces, ya cuando se tienen estas cantidades, basta con hacer el ajuste de los nuevos balances generales para que ya queden cuadrados. Pero de momento así es como lo dejamos. Ya aquí abajo se podrá a lo mejor copiar, pegar, hacer el ajuste y ya así es como quedarían los balances generales pro forma. Ahora, para tener aquí una idea de cómo van cambiando estos resultados con respecto a los escenarios, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarlos, estos que generamos aquí como que pertenecen al escenario más probable, porque de aquí se generan del estado de resultados más probable. Entonces copiamos y vamos a pegar de este lado y entonces automáticamente se hace el ajuste y lo que observamos es que estas cantidades pueden diferir con respecto a estas. ¿Por qué? Porque aquí se está considerando un escenario que es optimista y de hecho aquí uno de los signos van a cambiar. Aquí estos están bien, pero aquí lo que se observa es que no se va a requerir una deuda a largo plazo. Se puede generar el dinero suficiente para poder adquirir lo que se piensa invertir en ese mes y además habrá una cantidad de dinero que sobre que se puede mandar a efectivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el escenario pesimista? Copiamos y pegamos de este lado. Se hace el ajuste de forma automática y lo que observamos ahora es que aquí las cifras, nuevamente se requiere una deuda, aquí se va a requerir una deuda por esta cantidad y estos efectivos que teníamos inicialmente que eran muy grandes, aquí ya son mucho más pequeños, ¿no? Aquí es porque la empresa vende menos, tiene por lo tanto ganancias disponibles más pequeñas y eso se va a reflejar en los valores de algunas cuentas del balance general. Nada más es cosa de comparar los valores entre los diferentes escenarios, ver qué es lo que ha ocurrido con cada uno de ellos y si se tiene la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, pues saber qué es lo que puede ocurrir, si es muy probable que sea optimista o es más probable que sea pesimista, pues que la empresa lo pueda tomar en cuenta, o si este es de plano el más probable, ¿no? Así como se especifica, si es el más probable, queda así de forma definitiva, entonces es lo que la empresa esperaría con una alta probabilidad. Y así es como se determinan entonces, a través del método crítico,
los balances generales pro forma.